La respuesta inmune adaptativa se ve estimulada por la exposición a microorganismos infecciosos que aumentan en magnitud y capacidades defensivas con cada exposición sucesiva a un antígeno. Esta forma de inmunidad surge como respuesta a la infección, adaptándose a ella. Esta respuesta está mediada por los linfocitos y sus productos que expresan receptores capaces de reconocer antígenos. Las características que definen la inmunidad adaptativa son la capacidad de distinguir sustancias, lo que se conoce como especificidad, y la capacidad de responder de forma más vigorosa a exposiciones repetidas, es decir, la memoria. Existen dos tipos de respuestas inmunes, la inmunidad celular y la humoral. Y bueno, vamos a tener la participación de la respuesta del sistema inmune, básicamente cuando en la innata hay un proceso que es incapaz pues para poder eliminar esta infección. Lo que mencionaba mi compañera sobre las características, aquí lo podemos ver resumido en estos 3 puntos. Esta respuesta adaptativa va a culminar en la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B principalmente, que son efectores de la inmunidad humoral. Y también vamos a tener la activación de los linfocitos T, que son los efectores de la inmunidad mediada por células. La siguiente, por favor. Básicamente una diferencia que vamos a tener entre la inmunidad innata y la adaptativa es que las células de la inmunidad innata van a reconocer un número limitado de patrones moleculares conservados entre pues millones de estructuras antigénicas, y lo que vamos a tener en parte pues de la adaptativa es que tanto el linfocito T como el B van a reconocer a una sola por medio de un receptor y pues entre un repertorio de millones de receptores antigénicos. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un complejo de histocompatibilidad que va a ser pues recibido por una célula T. La siguiente, por favor. Las principales células que vamos a tener aquí participando van a ser los linfocitos T y B. Los linfocitos T son los responsables de la inmunidad celular frente a patógenos intracelulares. Estos van a reconocer antígenos a través de receptores de superficie celular y bueno, esto al ser presentados por células presentadoras, que se les llama. Vamos a tener 2 tipos, que son los linfocitos helper 1, que se van a segregar principalmente el interferón gamma, y esta es una citocina que limita la diseminación y la supervivencia pues, de un patógeno. Igual vamos a tener el helper 2, y estos son productores de citocinas, pero lo que van a hacer es que van a activar células innatas implicadas pues en este tipo de respuestas frente a gérmenes ya extracelulares, como por ejemplo los eosinófilos. En los linfocitos B, estos son responsables de la inmunidad humoral y van a actuar frente a patógenos extracelulares. Esas pueden reconocer antígenos a través de sus receptores de superficie, y esto va a ser sin necesidad pues de que sean presentados por los CPA o células presentadoras de antígenos. Esas se van a diferenciar en células plasmáticas y secretan en la sangre y en los líquidos extracelulares moléculas de inmunoglobulina conocidas como anticuerpos. Básicamente, en pocas palabras, las células beta van a elaborar anticuerpos para luchar contra bacterias, virus y toxinas invasoras, y las T van a destruir las propias células del cuerpo que han sido infectadas por un virus o que se han vuelto cancerosas. Siguiente, por favor. Dentro de los factores celulares involucrados se encuentran 2 tipos de respuestas inmunitarias adaptativas. La humoral, que se encuentra mediada por anticuerpos generados por linfocitos B, principalmente cuando se diferencian de las células plasmáticas, la cual es la célula terminal diferenciada de los linfocitos B. Esta en condiciones normales no prolifera y compone a la célula que sintetiza los anticuerpos. Cuando un antígeno es fagocitado por las células, estas lo degradan o procesan y lo presentan a las moléculas de clase 1-2 sobre la superficie celular. Por otra parte, tenemos la respuesta celular. Esta es llevada a cabo por los linfocitos TCD4 y TCD8. Este tipo de respuesta inmune cuenta con un grado elevado de especificidad, ya que los linfocitos T reconocen el antígeno por medio del receptor T y lo hacen únicamente cuando el antígeno es degradado y procesado en el interior de las células presentadoras de antígeno. Sus determinantes antigénicos son expuestos en la superficie de la molécula del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, el proceso de activación de las células se muestra en esta imagen como en un tipo resumen. Entonces, en la respuesta humoral es desencadenada cuando los linfocitos B se unen al antígeno, ¿sí? A través de las inmunoglobulinas que tienen la superficie como se ve en la imagen. Entonces, estas captan el péptido, como vemos ahí, como el péptido del antígeno. Entonces, luego, esto hace que las interleucinas 4 o 5 deriven para hacer linfocitos B de memoria o linfocitos B plasmáticos, ¿sí? Los de memoria, como ya sabemos, son los que se van a encargar de
pues permanecer y vivir más tiempo para cuando se vuelva a presentar el antígeno, ellos puedan volver a dar la señal y reconocerlo. Y los que tienen más corta duración de vida, pues son los plasmáticos, que son los que se van a encargar de seguir liberando las inmunoglobulinas para seguir combatiendo la infección. En el otro lado podemos ver la respuesta celular, que es generada por pues, diferentes células. Una de ellas son los macrófagos. Entonces, los macrófagos son células presentadoras de antígenos que van a hacer la fagocitosis, y esta fagocitosis se estimula cuando las bacterias pues, son ozonizadas. Entonces, cuando se presenta el antígeno, ¿sí? Como podemos ver ahí en la imagen, las células T helper son, que ya están activadas, ¿sí? Por la célula presentadora de antígenos, van a secretar la interleucina 2, y esto va a causar una proliferación y activación de los linfocitos T citotóxicos. Y bueno, eso mismo va a generar que se produzcan los linfocitos helper 1 y los 2. Y estos mismos pues, van a producir interferones gamma o beta, y estos van a activar a otros macrófagos y a las células natural killer. También se encuentran los linfocitos TH17, que pueden ser inducidos por la secreción de varios tipos de interleucinas. Y bueno, esos son los que se van a encargar de las respuestas inflamatorias. Pues como podemos ver hasta el final, podemos ver cómo el macrófago se encarga de las bacterias, los natural killer y los T se van a encargar de virus o de células tumorales. Y bueno, las respuestas inmunitarias adaptativas se pueden dividir en 3 fases. La primera es el reconocimiento del antígeno, que es donde el antígeno se une a receptores específicos de linfocitos maduros, se produce en órganos linfoides secundarios y se selecciona células específicas, donde se activan las mismas. Y bueno, esto es lo que se conoce como hipótesis de la selección clonal, la cual sostiene que se desarrollan clones de linfocitos frente al antígeno antes de exponerse al mismo. Y bueno, pues estos clones entran en el tejido linfático, donde se seleccionan clones específicos y se produce la respuesta inmune ante el antígeno. Ahora, la siguiente fase es la activación de linfocitos, donde los linfocitos T CD4 cooperadores activados proliferan, se diferencian en células efectoras, que se encargan de eliminar el antígeno, células de memoria, que recuerdan para responder a un nuevo antígeno, y el linfocito estimulado, que va a morir por apoptosis y se va a perder. Y bueno, ya por último, en la eliminación del antígeno o fase efectora, los linfocitos activados desarrollan funciones que conducen a la eliminación de antígenos, donde las células efectoras con linfocitos B y linfocitos T, a medida que van muriendo los linfocitos, se restaura la homeostasis, y pues las células específicas frente al antígeno sobreviven y son las responsables de la memoria. Ahora, la duración de cada fase varía frente a las respuestas inmunitarias, y pues estos principios se aplican a la inmunidad humoral, que es mediada por linfocitos B, y la inmunidad celular, que es mediada por linfocitos T. Y de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.